Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Bueno, ya tienen la palabra del Señor en Marcos 10, capítulo 13, versículo 16. Bueno, dice la palabra. Y presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahí hagamos una pausa. Para poder entrar en contexto, en el tiempo de Jesús, los niños no eran como los niños de ahora, que los niños, pues antes sí los cuidaban, pero no tanto como ahora. En el tiempo de Jesús, los niños sí eran valorados, pero no tanto a nivel social, sino hasta que llegaban a los 13 años, entonces ellos ya se convertían en adultos. Entonces ya podían participar en las actividades sociales, culturales y dentro de la iglesia. Pero antes de eso eran como, niño, quédate acá. E inclusive, ahorita me estaba recordando que mis tías me contaban que mi abuelita, mamá Rosa, o sea, ella decía una cosa y uno se quedaba quieto. Levantaba una ceja y uno ya sabía qué estaba diciendo. Y cuando un niño se quería meter en las pláticas de adultos, ¿qué le decían los adultos? ¿Qué le decían los adultos? No se meten en cosas de adultos. Vaya para allá. Y los niños, pero no, vaya para allá. Ahora las cosas cambian, ¿verdad? Pero bueno, algo así era en el tiempo de Jesús. Los niños no se podían mezclar con los adultos. Y Jesús estaba compartiendo y en eso de repente llegan los niños con Jesús. Entonces por eso los discípulos empiezan a reprender a los adultos y le dicen, miren, por favor controlen a sus niños, ¿verdad? Controlen a esos patojos, diríamos en el buen chapín. Pero viene Jesús y escucha y mira lo que dice en el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. En otra versión dice se enojó y les dijo, dejad que los niños venir a mí o vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales y esos tales, y recuerden esto, esa palabra tales también significa como los que son como niños. Y el versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. En esta parte podemos ver a un Jesús amoroso que atrae a los niños y los niños quieren llegar con Jesús. Entonces acá podemos ver algunos aspectos que yo quiero tomar en cuenta. Dice, el que no reciba o que no recibiere el reino de Dios como un niño, dice que no heredará el reino. Y aquí podemos ver algo que los niños tienen una peculiaridad. Dentro de todo el mundo de los niños, ellos tienen una peculiaridad. Y esa peculiaridad es que ellos creen todo. ¿Por qué creen ustedes que el niño le dice que el color es rojo? Y cuando usted le pregunta, ¿qué color es este? Y es un rojo, y el niño que le dice, es rojo. Pero no porque él haya sabido antes que el color sea rojo, sino fue porque usted le enseñó que el color era rojo. Que hay una gran diferencia. Entonces el niño va aprendiendo y va entendiendo. ¿Por qué? Porque él cree en usted. Hoy estaba leyendo un posteo de una conocida y decía, los niños creen que mis besos sanan. Y dije, wow, qué cierto es eso, ¿verdad? Me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y se raspaban y yo los besaba, se les infectaba, fíjense. No, son bromas. Cuando ellos se raspaban, ¿verdad? Y uno medio los curaba y eso y lo otro, y uno les ponía una curita. Entonces yo me recuerdo que yo les decía, te doy un besito para que se te sane.
Sí, por favor, me decía. Entonces yo venía y le agarraba el brazo, la pierna, la cabeza, etcétera, etcétera, y le daba un beso. Y después yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Dios te sane. Pero los niños, increíble, ellos se creen todo, ellos creen que los besos son saludables. Ahora, si alguien tiene 14, 15 años y alguien le pide un beso para que lo sane o la sane, ahí es otra intención, ¿verdad? Pero cuando son niños, los niños se creen todo. ¿Por qué? Porque ellos creen. Y dentro de esto es que ellos tienen confianza en nosotros. Y eso se traduce como que en este caso ellos confían, ellos creen. Y eso se traduce en una pequeña palabra que se llama fe. Entonces viene Jesús y le dice, dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales, los que son como los niños, van a heredar el reino de los cielos. Y en este caso, cuando Jesús dice que sean como niños, es que nosotros tenemos que botar muchas cosas para poder entender cosas del reino. Para los que no saben muy bien qué es el reino de los cielos, déjame decirte esto. Cuando Juan el Bautista vino a esta tierra y estaba predicando, él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús vino y empezó su ministerio, ¿qué empezó a decir? Lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra arrepentirse es un metanoeo, el original, y quiere decir un cambio de mentalidad. Si yo voy hacia la izquierda, yo tengo que ir ahora hacia la derecha. Pero para tener ese cambio de mentalidad, yo tengo que pensar diferente. Para entender que Cristo vino a este mundo, no para que solamente tuviéramos una religión, sino vino a este mundo para que entendiéramos que Él vino a este mundo para salvarnos de la condenación eterna. Había un estudiado de la palabra, un fariseo, que llegó a buscar a Jesús de noche. Y le pregunta el fariseo a Jesús, Maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo, le dice. Nacer de nuevo. Pero si yo ya estoy grande, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi mamá? Le dice. Entonces me imagino que Jesús dijo, Dios santo. Siendo tú un estudiado, ¿no entiendes esto? Le dice. O sea que para entender las cosas del reino, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra y dijo el reino, ¿por qué? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, trajo la presencia de Dios, la nacionalidad de Dios, y por consiguiente el reino de Dios empezó a moverse en esta tierra. Y cuando tú aceptas a Cristo, pasas a ser parte del reino de los cielos. Cuando cada uno de los que estamos acá aceptamos a Cristo, nosotros dejamos por un lado nuestro humanismo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y entendimos que Él vino a esta tierra para morir por nosotros y salvarnos y darnos vida eterna, botamos nuestro egoísmo, dejamos a un lado nuestros pensamientos, dejamos por un lado nuestra religiosidad y dijimos, sí, yo necesito decirle a Cristo, reconocer que Él vino a esta tierra a morir por mí, salvarme de la condenación y todavía, por si fuera poco, escribir mi nombre, Nelson Hernández, en el libro de la vida, con letras doradas, con zafiros, con diamantes. Bueno, no dice eso la Biblia, solo dice que escriben mi nombre en el libro de la vida y cuando yo me muera, o si Cristo viene en su segunda venida, alguna de las dos cosas que pase antes, yo me voy a ir con Él. Esa es la convicción. Pero para poder entender eso, yo tengo que hacerme como un ¿qué? Como un niño. Para botar todos mis argumentos. No, es que yo nací en esta religión. No, ¿cómo van a pensar que un licenciado, que un Master of the Universe, porque ya casi solo así se dicen tantos pronombres y cosas que se ponen? A veces pensamos que todo eso y decimos, no, ¿cómo van a pensar que alguien así de mi nivel, de mi categoría, o que alguien que vive en no sé dónde, o que tiene residencia en Estados Unidos? No, tenemos que botar todo eso y hacernos como niños para poderlo entender.
El tema de esta prédica, recuerden, sean como niños, sí, en base a esto que les estoy diciendo. Ahora, vamos al siguiente punto. El número 2, que seamos como niños, no. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Ya llevo 11 minutos. Uy. Dios santo. Bueno, la palabra de Dios dice, Sandrita me entiende. Ok, 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En el contexto, Pablo estaba hablando referente al dilema de hablar en lenguas o profetizar. Y él estaba exponiendo que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Y ahí entra esa controversia. Y viene Pablo, y me imagino que en este momento debe decir, bueno, ¿y será que me van a entender lo que les estoy diciendo? Entonces viene Pablo y les dice, miren, no sean como niños, porque otro contexto en el ámbito espiritual es que cuando tú aceptas a Cristo, como yo les comentaba el domingo pasado, olemos a nuevo, a un nuevo cristiano, olemos a bebé espiritual. Pero es necesario que vayamos creciendo. Yo te pregunto, ¿a cuánto les gusta la carne asada, hermanos? Yo levanto mis 2 manos. Recibo, Señor. El puyazo, el lomito. Si alguien me quiere invitar, no dude, soy materia dispuesta. Pero imagínense, hermanos, que usted todavía, a la edad que usted tiene, todavía comiera papilla. A la edad que usted tiene, tomara leche materna. Diría usted, guácala. Usted ha pasado un proceso de ser un recién nacido, de ser un niño, de ser un adolescente y de ahora de ser una guapura. Eso, recibo, digan, hermanos. Si no se lo creen ustedes, entonces ¿quién? Ahora, ustedes, hermanos, no sé si me puede dar un poquito más en monitores, que casi no me escucho. Y estoy un poquito malo de la garganta. Entonces, cada uno de nosotros venimos en una evolución. Y dentro de esa evolución, llega un momento que nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones trascendentales. Y antes de continuar, yo quisiera preguntarte, o mejor dicho, piensa por un momento las malas decisiones que has tomado y esas malas decisiones a dónde te han llevado. Piensa por un momento, así rapidito. Lastimosamente, nosotros no podemos regresar el tiempo y cambiar. Qué bueno fuera subirnos al carro de Volver al Futuro. Y usted dice, ¿cuándo fuiste? 1986, 89, 92. Aquel momento que ustedes tomaron la peor decisión y por las cuales todavía vienen jalando ciertas cosas. La palabra de Dios acá dice, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando dice que seamos niños, que no seamos como niños en la forma de pensar, es no sean inocentes. Y eso aplica tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida material. Por ejemplo, hay iglesias, sin decir nombre ni nada por el estilo, hay iglesias que le dicen, mire, pacte usted con Dios, pacte 10,000, 20,000 quetzales y Dios le va a responder su milagro. Dios va a obrar en su vida. Eso es una mentira. Nosotros no podemos retorcerle el brazo a Dios para que Él obre en nosotros. ¿Sabes cuál es la única forma que Dios obra en nosotros? En el libro de Salmos dice, deleítate de sí mismo en el Señor y Él
concederá las peticiones de tu corazón. Pero como no leemos la palabra, como no buscamos de Dios, entonces actuamos como niños y nos vamos a ideologías de hombres, a pensamientos humanos. Y cuando miramos, andamos perdidos. Eso es en el ámbito espiritual. Pero también por el otro lado, en el ámbito material, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas de tarjetas? Porque llegamos a un banco y no podemos decir no. Mire que tengo esta tarjeta, esa es nueva, es Platinum, es oro, es black, es etcétera, etcétera. Y como uno no puede decir no, entonces uno lo agarra, empieza a usarla porque no hay dominio propio, empieza a actuar como niño y todas las consecuencias son ¿por qué? Porque no hemos madurado ni espiritualmente ni emocionalmente. Mira lo que dice Efesios 14:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo en viento de doctrina, por estratema de hombres para engañar, emplean con astucia artimañas del error. Y al final, el mismo texto, pero traducción lenguaje actual, dice, ya no seremos como niños. Ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Con esto voy a ir terminando. Aquí la palabra de Dios nos exhorta a que cada uno de nosotros no seamos como niños fluctuantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Los niños hoy dicen, hoy quiero ir a McDonald's. Y otro dice, no, ya no quiero ir. O quiero jugar tal cosa y al momento quiero otra cosa. Aquí dice Pablo, ya no sean como esos niños cambiantes. Y yo tengo aquí un par de cosas. Malas conductas de algunos niños, se las voy a decir. Tomar cosas que no son de ellos, burlarse de aquellos que son diferentes, molestar a otros sin ningún motivo, excluir a otros niños, golpear, romper objetos cuando están enojados o le faltan el respeto a la autoridad, y berrinchudos. Algunos de los que son papás dicen, esa es la característica de mi hijo. Esta es la otra característica de mi hijo. Pero la Biblia dice que no seamos como niños. Entonces yo voy a poner lo siguiente. Algunos adultos de los que estamos acá tomamos cosas que no son de nosotros. No hay ninguno acá pues de otra iglesia. Hay adultos que se burlan de otras personas que son diferentes. Hay adultos que molestan a otras personas. Hay adultos que excluimos a otras personas. Hay adultos que reaccionamos golpeando, botando, tirando, maldiciendo a otras personas. Hay adultos que son berrinchudos. Y esto aplica, como les digo, tanto a nivel espiritual, me refiero a congregación, armonía entre los hermanos, pero también en nuestro día a día. Ahora entiendo por qué cuando nos quedamos sin trabajo hacemos berrinche. No es que el Señor no me entiende, no me escucha. ¿Dónde está el Dios que me dicen que existe? Y empezamos a hacer berrinches. Pero está bien ser bebés cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor. Pero tenemos que subir nuestro nivel espiritual. Muchos de los que estamos acá hemos escuchado palabra de Dios desde que estamos en la casa. Pero recuerden que la salvación tiene que ser personal.
Y la búsqueda de Dios tiene que ser personal. ¿Cuántos niños todavía estamos acá caminando? Tenemos todavía un cuerpo, una apariencia de adulto, pero nuestras acciones dicen otra cosa completamente diferente. Tenemos que cambiar y actuar diferente. Actuar a la altura de las circunstancias. La madurez no se trata de una edad en específico. La madurez se trata cuando viene la acción, el momento a nuestras vidas. Mi tía Anita, que está ahí, ella perdió a su esposo cuando sus niños estaban bien pequeños. Y mis dos primos, uno se llama Hugo y William. ¿Cuántos años tenían ellos cuando falleció Hugo, Anita? Ok. Y aparte de eso, estaba esperando un bebé, mi tía. Pero lo que yo voy es que Hugo tenía 13 años y William tenía 8 años. Y eso no se me va a olvidar a mí. Su infancia se truncó y a esa edad ellos tuvieron que madurar y tomar responsabilidades que no le correspondían de adulto. Ellos empezaron a trabajar y a sostener el hogar. Por eso les digo que la madurez no es un tiempo, una edad, sino es cuando viene la acción en nosotros, cuando viene la circunstancia, cuando viene el problema. Cuando viene el problema, amárrate los pantalones, no seas chillón, levántate, confía en el Señor. No seamos niños chillones que vamos detrás de las faldas de la mamá y por favor ayúdame. No, crezcamos, levantémonos y actuemos maduramente, tanto en lo material como en lo espiritual. Hermanos, ya no nos fijemos en la gente cómo viene a la iglesia, que si viene pintada o no viene pintada, o si viene con la almohada acá. No importa que venga con la almohada toda acá, no importa, déjala. Alégrate que haya venido a la iglesia. Pero todavía estamos llenos de religiosidad y de señalamientos, y eso es un reflejo de que todavía somos bebés espirituales. Tenemos que crecer, tenemos que levantarnos. Y termino con esto, porque ya me pasa. Todavía me faltan 20 minutos. Ay, Dios. A ver, los que son contemporáneos míos, los que tenemos 5 años, usted no va a dejar mentir que en algún momento uno dice: ya estoy cansado, como aquel corito, cansado del camino, ¿verdad? A veces uno ya va como a medio vapor, ¿verdad? Y uno dice: Y los jóvenes ahora ya no son como los de antes. A veces dice: ya no aguanto, estoy cansado. Pero a veces uno se cansa del diario vivir, de las cosas que uno tiene que hacer. Y yo te traigo 2 textos que sin duda alguna te van a levantar y te van a dar ese empuje que tú necesitas. El primero está en Mateo 11:28 y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. La madurez se trata de ir hacia adelante. Hermano, si usted tiene una deuda, enfréntela. Vaya al banco, negocie y diga: mire, le pago en 1000 años, pero le va a pagar. Tuvo la madurez de ir al banco y enfrentar las deudas y en 1000 años le voy a pagar. Hermano, si usted tiene una familia grande y todavía está viviendo con la mamá y con el papá y ya no cabe,
porque si entra una llamada, alguien de la casa se tiene que salir porque son muchos. Crea en fe, madure y salga de su casa y vaya a conseguir un apartamento que sea chiquito, pero madure, levántese. Y llegará el momento que usted diga: estoy cansado. Y cuando usted esté cansado, tome este versículo de Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahorita me estaba recordando cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y Pedro se estaba hundiendo. Pedro le dice: Jesús, ayúdame. Y Jesús viene, extiende la mano y lo levanta. Que yo recuerde, no dice la Biblia si Jesús lo llevó arrastrando así y Pedro todavía en el agua así, y Jesús arrastrándolo. No dice eso. Tampoco dice que lo levantó y le dijo: va a caminar hacia la barca. Tampoco dice eso. Pero yo me imagino que Jesús viene, levanta a Pedro y lo agarra, lo pone en su costado y dice: no estás solo, yo estoy acá. Y aunque en medio de la dificultad te estabas hundiendo, yo te extendí la mano y te levanté, y ahora yo estoy contigo. La palabra de Dios dice: si Dios está con nosotros, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el último versículo está en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30. Los muchachos se fatigan, o sea, no lo digo yo, lo dice la Biblia, miren. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mira esto, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová. ¿Alguien espera en Jehová en esta mañana? Levante su mano. ¿Alguien espera en Jehová? Amén. Entonces este versículo es para ti. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, hermano, ya no seamos niños fluctuantes, niños cambiantes, sino seamos maduros. Y si en algún momento nos cansamos, si sentimos que nos estamos golpeando contra la pared, que no hay, hermano, no te preocupes, Dios está contigo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: los planes de Dios son planes de bien y no de mal para ti. No hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Jehová mi pastor, y nada me faltará. Así que, hermanos, cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que vinieron hoy, Señor. Yo estoy convencido de que tú los trajiste y que esta palabra está siendo no solamente un logo, sino también un rema en sus corazones y en su vida, Señor. Bendice a cada uno por nombre, y si en algún momento alguien está pasando una situación compleja, yo te pido, mi Dios, que tú abras sus ojos, Padre eterno, y que puedan ver los ángeles que tienen a su favor peleando por ellos, Señor. Señor, gracias. Y antes de terminar, quiero orar, Señor, por cada uno de los padres acá presentes. Te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Bendice sus hogares, y en este momento en especial bendice a sus hijos, Padre. Bendice su simiente. Bendice esa heredad que es tuya, mi Dios, que tú has dado a cada uno de los padres. Que ellos tengan la madurez de entender que el mundo cada vez está siendo más opresor y que influye más a los niños, Padre eterno. Te pido, mi Dios, que ellos tengan la madurez como papás y que ellos puedan encauzar a sus hijos en el buen camino.
en la doctrina tuya, Señor. Pero que también hagan de ellos, de sus hijos, unos buenos hombres y unas buenas mujeres. Y que todo pensamiento humano, toda ideología, todo lo que el mundo quiere implantar, sea fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.